Tengo una pregunta para Ayelena Alonso. ¿Se encuentra? ¿Está? Sí. De la diputada Karina Molina. La Organización Mundial de la Salud no reconoce como tal al síndrome post-aborto. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Ahí estamos? Sí. Bueno, con respecto a la pregunta, mi opinión es que la OMS no considera el síndrome post-aborto como tal, pero sí considera el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Bueno, el trastorno de estrés postraumático, su definición es un hecho traumático cuya experiencia humana es extrema y constituye una amenaza grave para la integridad física de la persona. Según el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, lo define el trastorno de estrés postraumático como la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, Entonces, podríamos englobar dentro del trastorno de estrés postraumático al síndrome post-aborto. Entonces, no es lo mismo, pero las consecuencias son iguales. Muchas gracias. No dialoguemos, por favor. Gracias. Una pregunta para la doctora Luz Díaz. ¿Se encuentra? ¿Está Luz? Sí. De la diputada Carolina Moisés. Silencio, por favor. Gracias. ¿Qué actividades se están realizando como participantes de la campaña nacional por el derecho al aborto en la provincia de Jujuy? Las actividades que estamos llevando a cabo tienen que ver en el marco de todas las actividades que se están haciendo en el país. Visibilización a través de folletos, en sectores públicos, a través de charlas, de los pañuelazos. Y algo que viene, digamos, en consonancia desde lo que se viene trabajando hace muchos años en la provincia, y hay un hecho que es muy relevante, que fue relevante en la ciudad de Jujuy, cuando algunos concejales de esa ciudad intentaron declarar a la ciudad como provida. Fue un trabajo que se hizo desde las compañeras de la campaña y del movimiento de mujeres para poder dar batalla a esos sectores conservadores que querían intentar que toda una ciudad tenga solamente una forma de pensar con respecto a este tema. Y también es ponerle el cuerpo a defender los proyectos que aseguraron la educación sexual integral, el desarrollo del programa de salud sexual y reproductiva, el protocolo ILE y en el caso también de las denuncias de violencias. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Alicia Torres de Sechi. ¿Está? ¿Sí? De la diputada Soledad Carrizo. Entre la revitalización, profundización y mejoramiento de políticas públicas sanitarias y la interrupción voluntaria del aborto, del embarazo en realidad, ¿qué herramienta de las dos considera más efectiva para atender las causas que llevan a embarazos no deseados? Indiscutiblemente las políticas públicas, ¿no? Es decir, las políticas sanitarias con cobertura general son las que mejor resultado han dado en nuestro país para prevenir el embarazo no aceptado, yo no digo no deseado, sino no aceptado, y el aborto. Gracias. Una pregunta para la doctora Luz Díaz, de la diputada Romina del Pla. A la luz de su experiencia en la provincia de Jujuy, ¿cree que es factible la intervención de equipos interdisciplinarios como condición para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Y cómo operaría en igual sentido la objeción de conciencia? Bueno, recorriendo la provincia y justamente eligiendo uno de los casos que pusimos en consideración en nuestra ponencia, es difícil de pensar en planificación en salud equipos interdisciplinarios como pueblos que estén en Yavi Chico, o en esto que señalábamos en la frontera de la Puna, o lugares como el Bananal, que en realidad tiene que ver con planificaciones estratégicas
un marco de lógica de planificación estratégica, no solamente las ganas. Y difícilmente vemos ahora con la aplicación de esta planificación con respecto a la cobertura universal de salud que se pueda cumplimentar eso en forma efectiva. Lo veríamos con dificultad. Con respecto a la objeción de conciencia, sí vemos y hemos registrado a través de las atenciones y los testimonios que profesionales del ámbito del sector público se han declarado objetores de conciencia no solamente para poder cumplimentar y garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo según las causales vigentes en el protocolo ILE, sino también a la posibilidad de disponer y aplicar ciertos métodos anticonceptivos cuando son solicitados por las mujeres y que están disponibles dentro de esas instituciones. Sí, hay una objeción de conciencia bastante generalizada en los sectores públicos. Gracias. Una pregunta. No, sí, pero no estaba direccionada, así que no. Una pregunta para Carolina Centeno, ¿se encuentra? ¿Se fue? Bueno, la leo igual. Es de la diputada Alicia Zoraire. ¿Usted cree que el sistema de salud está preparado? ¿Usted cree que hay ginecólogos suficientes? ¿Usted cree que la legalización del aborto afecta al presupuesto actual? No. Sí. Me quedan tres preguntas, perdón. Para la Cintia Casais, ¿se encuentra? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, la voy a leer. Es de la diputada Carolina Moisés. Si el aborto no fuera delito, ¿no crees que hubieras recibido la atención médica y psicológica ante tu primer aborto? Lo que contás que encontraste contención afectiva para canalizar el dolor. Si hubieras recibido ayuda antes, ¿podrías haber evitado vivir tantos traumas? Sí. Para el doctor Fosmedina, ¿está, no? ¿Está el doctor? Ahí está, sí. De la diputada Alejandra Martínez. Si el aborto se trata de un asesinato u homicidio, como considera la pena en el Código Penal, de 1 a 4 años. Si el aborto se trata de un asesinato u homicidio, como considera la pena establecida en el Código Penal, de 1 a 4 años. Si se trata de un homicidio agravado por el vínculo, considera que en el caso de aborto, para ser coherente con sus afirmaciones, se tendría que aplicar el artículo 80, inciso primero, es decir, prisión o reclusión perpetua. Sí, yo considero que la pena es una cuestión discutible y que los jueces tienen suficientes facultades también y margen para determinarla, ¿no? Dentro de la escala penal. Es una cuestión debatible. Gracias. Voy a leer la última pregunta. Es para Alicia Torres, Alicia Secchi de Torres o Torres de Secchi, de la diputada Soledad Carrizo. Desde su experiencia en sectores de profunda vulnerabilidad, ¿considera la interrupción voluntaria del embarazo como un mecanismo de auxilio o facilitación de la problemática a las que las mujeres se enfrentan hoy y que las conducen a embarazos no deseados? Cuando la población en esos lugares tiene acceso a sistemas de salud que le ayudan a prevenir y asistir los embarazos tempranamente, no recurren. Nosotros la experiencia que hemos marcado es 10 años en Iruya, un servicio de mediana complejidad, a 4 horas del hospital con cirugía, con posibilidad de acceso a cirugía. Si trabajaba en atención primaria y con prevención, durante 10 años no hubo una sola muerte materna ni una mortalidad infantil menor que la media nacional. En esos 10 años no se asistió a un solo aborto provocado. Antes de la ley de salud sexual sí hubo una atención.
pero en ese mismo periodo se redujo a la mitad la cantidad de nacidos vivos por año. Cuando la mujer tiene acceso a la posibilidad de prevenir, recurre a esa posibilidad. Y quería agregar, porque tiene que ver con lo que dijo la doctora, la accesibilidad en la puna. En el informe que nosotros tenemos sobre accesibilidad a la atención sanitaria, el 80% de la población vive a más de 4 horas de camino, como miden las distancias, de una posibilidad de una atención especializada de ginecólogo y de psicología. Pero igual pasa alrededor de Córdoba. Alrededor de la ciudad de Córdoba se dan turnos de 6 meses para atención psicológica o juntas interdisciplinarias de discapacidad. Es decir, la inaccesibilidad a los servicios es el principal obstáculo. Yo te lo paso a este. Muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado con las preguntas. Quiero agradecerles realmente a todos los expositores. Hemos tenido una nueva jornada brillante. Ya hemos terminado esta 10ª jornada.